Aquí tenemos la definición de integral definida de una función. Fijaros que esta ha de ser continua en un intervalo cerrado AB. Se denota, como ya estamos acostumbrados a usar, y fijaros pues que la integral definida es el resultado de este límite o el resultado de este otro límite. Decimos que ambos son iguales. Lo que vamos a hacer a continuación es interpretar el significado de todos estos símbolos que aquí nos encontramos, que veáis que tienen sentido. Simplemente daros una idea intuitiva. Fijaros, si tenemos una función continua en un intervalo AB cerrado, fijaros que tenemos una tendencia, supongo que es por comodidad, a pintar funciones positivas. La función podría ser pintada hacia abajo o incluso cambiando de signo. Bien, pues como veis, el eje X, la gráfica de la función y estas dos rectas determinan un recinto. ¿Cómo calcular el área de ese recinto? Ese es el problema. Una manera de aproximarse a la solución de ese problema es calcular el área de rectángulos que cubran a la superficie que queremos calcular. Os dais cuenta que eso nos daría una aproximación del área que queremos calcular. Se comete un error, los huecos que quedan entre los rectángulos y la gráfica de la función. ¿Cómo podemos hacer que ese error disminuya? Bueno, pues haciendo la base de los rectángulos cada vez más estrecha. Si los hacemos más estrechos, pues resulta que los rectángulos se acoplan mejor al área. ¿Qué ocurre? Aún así, se sigue cometiendo un error. Se minimiza, pero se sigue cometiendo un error. Cuanto más pequeña haga la base de esos rectángulos, menor será el error. Por lo tanto, la idea con la que nos quedamos es que con rectángulos infinitamente estrechos cubriríamos perfectamente el área que queremos calcular. Esa, digamos, es la idea intuitiva que se persigue. Empezamos por introducir la definición de partición de un intervalo cerrado. No es más que un conjunto de puntos, fijaros, x sub 0, x1, x sub n, de manera que, pues, el primero, x sub 0, tiene que coincidir con el extremo inferior del intervalo y el último punto de la partición tiene que coincidir con el otro extremo del intervalo. Y fijaros que van, digamos, ordenados de menor a mayor. Observaciones. En esta partición, el primer punto es x sub 0, el último es xn. ¿Cuántos puntos hay? Pues hay n más 1. Llamamos delta de x sub y o incremento de x sub y a la diferencia entre x sub y más 1 y x sub y. Es decir, la diferencia, la resta entre dos puntos de la partición consecutivos, el mayor menos el menor. Como es el mayor menos el menor, esos números serán siempre positivos. Y, por supuesto, tampoco penséis que los puntos de la partición se tienen que repartir de forma equidistante entre ellos, de ninguna manera. La distancia entre ellos, el incremento de x sub y, puede ser variable. Comencemos con la interpretación de las fórmulas anteriormente escritas. Bien, vamos a ver cómo funciona el sumatorio. Como veis, aquí empezamos con y igual a 0. Si escribimos lo que esto viene a decir, dice lo siguiente. Este sería el primer sumando, más. A continuación, y ya no vale 0, vale 1. Este sería el segundo sumando. Así seguiríamos. ¿Cuál sería el último sumando? Pues y valdría el número que se pone aquí en la parte superior, n-1. Es decir, que el último sumando sería bien. Esto en primer lugar. Vamos a ver ahora cuál es el significado de cada uno de estos sumandos. De este sumando,
de este otro, etc. Para ello, vamos a la gráfica. En la gráfica, fijaros, incremento de x sub 0, eso sabemos que es x1 menos x sub 0. x1 menos x sub 0, si os dais cuenta, es la longitud de este segmento. Lo mismo pasa con el incremento de x1. Incremento de x1 es x2 menos x1, es decir, la longitud de este segmento, y así sucesivamente. Bien, incremento de x sub 0, decía, ya sabemos que es la longitud de este segmento, multiplicado por f de x sub 0. f de x sub 0, en este caso, su imagen, aquí está. El producto de la base por la altura es, en este caso, como la función es positiva, es el área de ese rectángulo. Conclusión, que este producto, al ser la función positiva, es el área de este rectángulo que está hacia arriba. ¿Cuál es el segundo sumando? El segundo sumando es completamente análogo. Como os dije antes, aquí tenemos la base. ¿Y cuál es la altura ahora? f de x1. f de x1 llega aquí, por lo tanto, este sería el segundo rectángulo. Y así continuaríamos. Fijaros que el último, no he dibujado en la partición el xn-1, pero sabríamos que el último rectángulo, pues por ejemplo, podría ser con esta altura, esta base, este sería el último rectángulo. Por el medio, pues estarían todos los demás. Bien, eso es entonces la interpretación de este sumatorio.